Está bien tener miedo, está bien sentir rabia o impotencia. En otras culturas, la muerte no provoca espanto. Si bien a nosotros ya nos puede parecer obvio, tenemos muy naturalizado que la presencia de la muerte nos infunda este terror. Esto no es porque sea algo propio o inevitable en el ser humano, sino que es básicamente una característica occidental. Sí es universal en todas las culturas tener algún cuentito sobre la muerte, algo que le dé sentido y que nos explique de qué se trata. Pero la cuestión es que estamos en nuestra cultura y bueno, nos toca tener muy internalizado que la muerte viene con horror, con parálisis, con furia y a veces con una sensación insoportable de injusticia. Veamos si podemos hacer algo con eso. Veamos si podemos descongelar un poco el colapso que la muerte nos provoca. Veamos si podemos apuntar a que tal vez en algún momento la muerte sea mirada con un poquito menos de terror y de odio. Y no me estoy refiriendo a que nos aferremos a pensamientos positivos, a ideas esperanzadoras, a que nos refugiemos en imágenes que nos den consuelo. No porque esas cosas no sean auténticas o no sirvan, pero tienen un límite que es que impactan únicamente en el nivel del pensamiento. Si bien eso no es poco, porque ordena, el tema es que nuestro horror es más profundo, es visceral. Entonces, voy a intentar no hacer ningún alegato. Voy a intentar no hacer ninguna arenga, ningún sermón, ninguna propuesta de algo así como aceptación. Algo que además suele fastidiar mucho a quien está asustado o enojado. En un principio había pensado llamar a este episodio Primeros pasos para amigarse con la muerte. Es un montón. Era muy ambicioso, pero sí podemos probar con algunas herramientas para intentar apaciguar un poco el horror que la muerte nos causa. Laberintos humanos. Episodio 15. Primeros pasos para tenerle un poquito menos de espanto a la muerte. La idea de amigarse con la muerte no solo hubiera sido ambicioso para un podcast, sino para mí. Nadie se vaya a pensar que yo, por más ejercicios que pueda hacer o podcasts que pueda grabar, yo me creo que cuando la muerte se me acerca la voy a recibir con los brazos abiertos, con una sonrisa y le voy a decir: hola vieja amiga, al fin nos encontramos. Más me veo por ahí, acurrucándome en posición fetal en una esquina de la habitación como Bob Geldof en The Wall. Al menos como una primera reacción. Más allá de eso, a nivel personal y también a nivel profesional, me ha tocado tener que elaborar ese sufrimiento extremo que se relaciona con la muerte. Quiero compartir algo de mis vivencias y de mi experiencia personal y acompañando pacientes que han sufrido pérdidas dolorosas o que han tenido en el horizonte a la muerte, inclusive la propia.
Y lo primero que quiero decir es que el dolor por la pérdida va a estar. Y para eso no hay ningún podcast. El dolor por la pérdida va a estar y va a venir con el duelo y con los largos tiempos del duelo. Pero hay otra parte del sufrimiento que no tiene que ver con la pérdida y que esa parte tal vez sí podría no estar ahí si la trabajamos un poco. Porque a este dolor de la pérdida se le suelen pegar otros elementos que lo hacen aún más lacerante y más trágico. Esta otra parte de sufrimiento, este plus, es como la infección que agrava una herida. Este plus tiene que ver con lo que nos pasa con la muerte en general. Este terror, este odio que se relaciona con la muerte más allá del dolor de la pérdida, lo podemos experimentar y ver claramente, por ejemplo, cuando se muere algún conocido que no solemos frecuentar. Ahí podemos ver cómo, a pesar de que la pérdida no va a impactar en nuestra cotidianeidad, igualmente nos impresiona y nos llena el cuerpo de escalofríos el hecho de que alguien conocido se haya muerto. Es como si de repente, recordáramos que era cierto eso de que la muerte existe, y para colmo, anduvo caminando por el barrio. Ese sentimiento de indefensión es lo que vemos, por ejemplo, también cuando estamos en el cementerio y hacemos silencio. ¿Por qué hacemos silencio en el cementerio? Por respeto. Es lo que nuestra mente racional contesta. Pero no es por respeto. Es para que la muerte no nos escuche, para que no pose sus ojos en nosotros. Entonces nos quedamos quietos, calladitos, escondidos como los hobbits ante el Nazgûl. Quiero repetir que el dolor es por la pérdida, pero el espanto, la rabia, no. Podemos hacer otro ejercicio para experimentar también la diferencia entre el dolor puro y este sufrimiento adicional. Hagamos lo que podemos llamar el juego de Groenlandia. Imaginemos dos escenarios para comparar la diferencia. En el primer escenario, alguien cercano se muere. En el segundo escenario, esa persona no se muere, pero se va a vivir para siempre a un lugar recóndito, por ejemplo, Groenlandia. Y en ese lugar va a estar incomunicado para siempre. En ambos casos, vamos a dejar de tener contacto con esa persona. Por lo tanto, en ambos casos, el dolor por la pérdida, el extrañar, el duelo va a ser exactamente el mismo. Pero veamos cuánto influye en nosotros el hecho de que en el segundo escenario, en el de Groenlandia, al no estar esa sensación terrible de que pasó algo malo, trágico, sino que fue una decisión de la persona que feliz y contenta decidió cambiar de vida, si al no estar este plus de significado que viene con la muerte, eso no hace que la angustia disminuya notablemente. Y puede quedar la tristeza, podemos enojarnos con esta persona, pero observemos si la pérdida acaso no se vuelve mucho más pacífica. ¿Es posible no pensar a la muerte como algo malo, algo que no debería suceder y que viene a interrumpir la vida? Tal como me comprometí, no voy a decir frases como entendamos que la muerte es parte de la vida, porque por más que sea verdad, esa no es nuestra verdad.
En el nivel del pensamiento podemos tener la claridad intelectual de explicarnos la muerte como un simple proceso biológico. Podemos fingir con frialdad que estamos bien con la idea de que la muerte es como un televisor que se desenchufa y punto. También podemos guiarnos por religiones que nos prometen recompensas o nos amenazan con castigos. O podemos creer en reencarnaciones y en la vida después de la muerte. Podemos abrazar recorridos espirituales armoniosos que nos conectan con el ciclo de la vida y hasta podemos imaginarnos escaleras angelicales hacia un cielo con cálidos rayos de luz. Pero en el fondo, nada de eso es verdad para nosotros. Eso es solo lo que pensamos o lo que hacemos fuerza para intentar pensar. No es lo que sentimos, no es lo que saben nuestras tripas. Por eso, por ejemplo, por más que racionalmente ya sabemos de sobra que todos nos vamos a morir, igualmente cada vez que nos enteramos de una muerte, nos sorprendemos. ¿En serio se murió fulanito? No te puedo creer. Nuestra verdad no tiene que ver con nada de lo que pensamos sobre la muerte, sino con un cuentito profundo, un cuentito cargado de emociones arcaicas e infantiles. Y este cuentito, esta verdad personal sobre la muerte, es lo que nos genera ese plus de sufrimiento. El espanto, la indefensión, la parálisis, la impotencia. Es en última instancia por este cuentito, que si bien en cada uno de nosotros es diferente, con sus singularidades y sutilezas únicas e irrepetibles, en todos nosotros este cuentito tiene un rasgo en común, que es que nos presenta a la muerte como una figura amenazante, un villano todopoderoso que nos tiene a su merced, un ser oscuro y malvado que viene a interrumpir la vida de forma arbitraria e injusta. Les voy a proponer, para quienes se sientan con el coraje de hacerlo, un ejercicio. No es necesario que lo hagan ahora mientras escuchan, aunque si a alguno le aparece alguna imagen la puede tomar. Y sí les voy a pedir que cada uno evalúe el grado de movilización que puede manejar en cada momento. Así eligen cuándo y en qué contexto realizar el ejercicio o inclusive si da para que lo hagan o no. Es un ejercicio de exploración, no es especialmente profundo, pero igualmente podría resultar movilizante y por eso es muy importante que cada uno se autorregule y respete qué siente que puede tolerar. El ejercicio consiste en cerrar los ojos e imaginarnos que estamos en un escenario, como si fuera una obra de teatro, y en ese escenario estamos parados frente a alguien o algo que representa a la muerte. Quienes hayan asistido alguna vez a algún taller de constelaciones familiares se pueden hacer una idea aún más precisa de esta consigna. Tomémonos entonces el tiempo para observar qué imagen aparece ante nosotros. ¿De qué forma se nos aparece representada la muerte? Para algunos va a tener una forma femenina, para otros va a tener una impronta masculina, para otros tal vez no tenga siquiera una forma humana, para otros la muerte aparecerá representada de un modo aún más difuso, como algún tipo de humo o de energía. Simplemente observemos, veamos qué color tiene, cómo se mueve, veamos si tiene alguna expresión. Después de hacer esto, en segundo lugar, tomemos nota de lo que nos sucede a nosotros al estar parados frente a ella. ¿Sentimos miedo? Y en ese caso es un miedo que
¿Nos hace querer huir o que nos paraliza? ¿Sentimos bronca y necesidad de atacarla? ¿Sentimos angustia, ansiedad? Y ahora vamos a la parte más valiosa de este primer ejercicio, la parte más irracional. Observemos a esta entidad o a esta persona que representa la muerte y observemos qué parece sentir, qué parece querer la muerte, qué le sucede conmigo. Para algunos, la muerte se va a presentar como si estuviera enojada. Para otros, va a parecer que está disfrutando de su maldad. Otros van a tener la impresión de que la muerte los viene a castigar o a torturar. Otros pueden sentir que la muerte los mira con desprecio, como si ellos fueran insignificantes. Y a otros les aparecerán otras sensaciones. Y esto es todo el ejercicio. ¿Y esto para qué sirve? Sirve para tomar conciencia de qué es exactamente lo que nos espanta, para poder verle claramente la cara a nuestra pesadilla, para percibir con precisión esta imagen distorsionada, infantil y arcaica que tenemos del proceso de morir. Lo valioso de tomar conciencia es que tiene el mismo efecto que cuando estamos en una pesadilla y de repente nos damos cuenta de que estamos soñando. Aunque no nos lleguemos a despertar y aunque sigamos viendo a los monstruos, ya los miramos diferente. Y a veces hasta los miramos con curiosidad. Y está bueno que aprovechemos la posibilidad de mirar con curiosidad la forma en la que la muerte se nos representa. Porque entiendo que ya es obvio a esta altura que cuando tomamos conciencia de cómo nos estamos imaginando la muerte, nos damos cuenta de que nuestra reacción no es a la muerte en sí, a la realidad de la muerte, sino a una pesadilla infantil. Casualmente, ese terror exagerado es lo que hace que tratemos de borrar del mapa la muerte, lo que genera un círculo vicioso, porque cuando vuelve a aparecer, y tiene la costumbre de volver a aparecer, nos toma de sorpresa y entonces nos asusta cada vez más. Hasta la publicidad se apalanca en este mecanismo y al hacerlo lo refuerza. Veamos si no qué sucede cuando el protagonista de una publicidad se muere. ¿Seguimos viendo esa publicidad en el aire? ¿Los afiches en la vía pública quedan o enseguida desaparecen? La publicidad no se lleva bien con la muerte porque el núcleo conceptual, la esencia de todo nuestro universo simbólico, es fingir que la muerte no existe. La muerte, este cuentito sobre la muerte, la aprendimos de personas asustadas. Y no nos sintamos mal por el hecho de que nosotros no vamos a poder evitar a la vez pasarles este espanto a nuestros hijos. Pero tal vez sí podemos, si procesamos y elaboramos un poco esta pesadilla, dárselas un poquito más masticada, menos densa. Y que bueno, ellos después vayan haciendo el resto. Y para procesar un poco esto, les voy a proponer, para quienes se atrevan, un nuevo ejercicio. Es más exigente, más profundo y más desafiante. Y es posible que no les resulte a todos. Este ejercicio comienza en donde terminó el anterior. Podemos hacerlo cerrando los ojos y visualizando como hicimos antes, o tal vez mejor podemos espacializar el escenario. Podemos enfrentar dos sillas e imaginar que en una estamos nosotros y en la otra se sienta esta representación de la muerte, o podemos hacerlo de pie marcando en el piso el lugar de cada participante. Lo que vamos a hacer ahora es
nosotros ubicarnos en el lugar de la muerte. Nosotros vamos a ser el actor que represente a la muerte. Ya sea que lo imaginemos o que lo espacialicemos, nos ponemos en el lugar de la muerte y observamos qué nos sucede. Es más difícil de hacer, es necesario no ponerse a pensar, a ver, ¿qué sentiría yo si fuera la muerte? No, tenemos que ponernos en el lugar y dejarnos sentir, observar lo que sucede aunque creamos que lo estamos inventando e imaginando. Y veamos qué nos sucede ahí, porque el objetivo de esta parte del ejercicio es confrontar esa imagen que teníamos de la muerte, eso que le asignábamos querer a la muerte, esos deseos amenazantes que veíamos o creíamos ver en la muerte, con lo que nos pasa cuando nos ponemos en el lugar de la muerte y conectamos con cierto saber más profundo, más adulto nuestro sobre la muerte. Seguramente cada uno va a percibir ahí algo diferente, pero me atrevería a asegurar que lo que experimenten estando en el lugar de la muerte no va a coincidir con la imagen anterior que tenían de ella. Una versión de este ejercicio yo necesité personalmente hacerlo hace un tiempo. Quiero compartirles mi experiencia, a la vez que no quiero contar demasiado sobre esto. Tengo una contradicción porque, por un lado, no quiero generar ninguna expectativa de qué debería ser percibido al hacerlo. Por otro lado, no quiero hacerme el misterioso y no quiero guardarme para mí lo que experimenté. Este ejercicio lo hice, esto es una variación más compleja, incluyendo en la representación a la persona por cuya muerte cercana yo estaba angustiado, en este caso mi madre. Al hacer la primera parte del ejercicio, la que hicimos antes, yo pude ver de qué estaba hecha la angustia que yo sentía en esa etapa. La parte de angustia que yo me daba cuenta que iba más allá del dolor lógico por la inminente pérdida. Esa angustia que no se apaciguaba por más que yo pudiera entender un montón de cosas sobre la situación. Y al estar ahí, parado, mirando, pude finalmente ver claramente cuál era la imagen irracional y visceral que me estaba torturando. Porque la muerte se me aparecía como una criatura furiosa y despiadada que atacaba a mi madre. Y mientras la atacaba yo miraba la situación impotente, furioso y desesperado, y nadie hacía nada para defenderlo. Esa imagen me sirvió para ver de qué forma el dolor puro se multiplicaba, se potenciaba, se exacerbaba y se volvía insoportablemente punzante, porque incluía significados que no tenían que ver con la situación real. Y no es lo mismo entenderlo, saberlo racionalmente, que cuando lo ves y lo sentís. Cuando entendemos algo, se nos disparan las palabras y nos empezamos a dar argumentos. En cambio, cuando lo vemos, se nos produce silencio. Ese silencio de la comprensión profunda que elimina toda duda sin necesidad de ningún argumento o explicación. Luego avancé al siguiente paso y cambié de lugar y me puse yo en el lugar de la muerte. Y me fijé qué sentía en ese lugar y lo que sentí
fue muy revelador. Lo más importante de lo que quiero transmitir, el objetivo principal de esta experiencia, es que lo que sentí ahí no tenía nada que ver con lo que había imaginado, con lo que veía del otro lado. No tenía nada que ver con esa supuesta criatura despiadada. No coincidía para nada. Representando a la muerte, yo no entendía por qué me tenían miedo o se enojaban conmigo. Y desde ya que no sentía ningún enojo o maldad, ni tampoco sentía pena, pero no por indiferencia, sino porque no sentía que estuviera haciendo nada malo. Es más, no sentía que estaba haciendo nada. Mi única sensación era que yo venía a hacer humildemente lo que ya era el momento de hacer. Y no sentía ni siquiera que eso fuera mi decisión o mi deseo, era solo mi función. Y desde ese lugar solamente me apareció una frase: ya es la hora. También sentí algo más. No quiero que me lo tomen muy en serio, porque esto es lo que yo experimenté y porque, aunque yo les transmita lo que para mí fue una vivencia visceral, para quienes lo escuchen solo va a ser otro de los bonitos alegatos que me había propuesto no hacer y que obviamente, como era previsible, no iba a terminar cumpliendo. Yo dije que no iba a decir frases como la muerte es parte de la vida y no lo voy a hacer, porque cuando hice este ejercicio no sentí que la muerte fuera parte de la vida, porque no la podía diferenciar, no sentí que fuera algo diferente de la vida. Sentí que era la vida exhalando, no una dualidad, una oposición, la contracara de la vida, el rival. Era la misma ola que subió y que ahora bajaba, no como un castigo, sino porque ese movimiento es precisamente lo que hace que sea una ola, porque no podría ser una ola si no bajara. Poder vivenciar esto no me quitó el dolor, pero hizo que se volviera pacífico. Esta segunda parte del ejercicio nos ayuda a corregir, pero no de un modo racional, sino de un modo vivencial, nuestra primera impresión sobre la muerte. Nos permite pasar de a poco de nuestra reacción visceral infantil a nuestra mirada adulta. Adulta no significa racional, no es lo que nos podemos decir con palabras. Tal vez acceder a esta mirada más orgánica sobre la muerte no hagan que el miedo y la impotencia desaparezcan, al menos no del todo, porque está bien tener miedo y está bien sentir rabia o impotencia, pero tal vez puedan estar acompañados. By the rivers of fire.